y los cantos de Babilonia que ellos llevan en su corazón vaya surgiendo el ritmo a través del cual se conoce esta herencia histórica que es el reggae, que es el que estamos escuchando. Y Bob Marley se va a volver el representante que más el mundo va a conocer con mayor difusión de todo esto. Va a ser como una especie de profeta que cuente al mundo el legado del pueblo de donde él viene. Entonces, por Rastafari, Ras es la tribu, Tafari es gobernante, y la idea del león de Judá está simbolizada por esa forma en que tienen el pelo. Eso se llaman locks, esas trenzas se llaman dreadlocks. Dread porque significan temor, porque implican temor, porque son gestos guerreros y son gestos de valor, porque hacen al león de Sión. Entonces esos rastafaris, las rastas, digamos que es la manera como llevan el pelo, es toda esa simbología del león de Judá. Y Jerusalén ellos lo reivindican como parte de su herencia. Esto que estamos escuchando ahorita es Alpha Blondy. Él es de Costa de Marfil. Esto tiene una universalidad tan grande que lo mismo se puede encontrar en Sudáfrica, como en Costa de Marfil, como en Jamaica, como en Trinidad. En todas partes, porque el canto se fue universalizando y se fue identificando con las comunidades negras en el mundo, porque todas las comunidades negras tienen unos exilios grandísimos por la esclavitud. Entonces ellos empiezan a buscar como un canto universal que los ponga en contacto con esa herencia espiritual que viene de Menelik. Por eso para ellos Haile Selassie era la figura simbólica de toda esta espiritualidad y toda esta resistencia. Entonces aquí están hablando de Jerusalén como la ciudad de la revelación, como la ciudad sagrada. Baruch atah Adonai es como es el primer saludo, el saludo hebreo al Señor. Shalom Aleikum o Shalom Aleikum es el saludo musulmán y es el saludo hebreo. Habla de la Biblia, del Corán, de la revelación en Jerusalén. Dice Jerusalén, aquí estoy, Jerusalén, yo te amo. Esto, para ellos, todo este principio entre el rey Salomón y la reina de Saba da origen a toda esta estirpe que por un lado tiene toda la simbología judaica y por otro lado es el comienzo del cristianismo ortodoxo etíope, que es una de las escuelas cristianas más antiguas que hay. Entonces de este tronco sale toda la herencia cristiana etíope y sale la herencia judía, y de esos dos troncos es que se reivindican los rastafaris herederos. Entonces ellos llevan toda esta simbología, llevan la simbología de un pueblo que no fue esclavizado, llevan la simbología de un pueblo que enaltece una espiritualidad profunda y que está en un permanente exilio, porque el retorno a su espiritualidad se dará el día que caigan los reinos de la Babilonia. La Babilonia, como ellos, la situación de ellos en la Babilonia es de una situación de exclusión total. Ellos comparan la situación de ellos en las grandes capitales del mundo actual con la situación del pueblo judío cuando va a ser llevado a Babilonia después de toda esta época del esplendor del templo, y ahí va a haber un éxodo grandísimo y estos pueblos van a quedar en situación de marginalidad y de exclusión en las tierras de la Babilonia. Por eso ellos se refieren a la Babilón como las civilizaciones actuales. Entonces, todo este espectro sale del rey Salomón y la reina de Saba, encarna en la figura de Haile Selassie, sobre todo en el momento en que Mussolini invadió Etiopía y masacró a un pueblo totalmente inerme, en las posprimerías de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y estos pueblos sacan todo, digamos, todo un orgullo histórico a través de la gestualidad de los Dreads, a través de la tribu de la Ras, a través del líder de Tafari y a través de su pertenencia histórica y espiritual a Etiopía. Entonces, esas son parte, digamos, de los legados universales. De aquí sale el cristianismo ortodoxo, de aquí sale una herencia etíope, de aquí sale el movimiento rastafarista, y ahí, en 1970, van a encontrar en Etiopía, en un estado muy, digamos, en un estado muy primitivo de convivencia, pero muy alto a nivel simbólico, a una población de judíos negros que se llamarán los falashas. Y cuando llegan los rabinos a mirar las condiciones de vida y de simbolismo de los falashas, encuentran que estos judíos etíopes falashas de rostros negros comen la comida kosher, escriben en un hebreo que es el de los manuscritos del Mar Muerto, cumplen toda la ortodoxia judía y tienen toda la herencia intacta y tienen la celebración de crear columnas de arena
hacia los cielos, como una manera de emular esa época en la que el pueblo hebreo estuvo vagando por el desierto y estuvo tratando a través de la arena. Yahvé los protegió de los egipcios y los dejó vivir en el desarrollo de su propia historia. Israel Yakirati, Israel Yakirati. Después del reinado de Salomón, va a haber una profunda división al interior de las tribus, porque las 10 tribus, no van a reconocer más hegemonía proveniente de la tribu de Judá. Entonces las 10 tribus se agrupan, y las 10 tribus son Israel, ¿cierto? Y la otra es Judá. Entonces las 10 tribus en su conjunto, acuérdense que estas tribus habían llegado como una confederación cuando salieron de Egipto, y atraviesan el Sinaí y llegan a la Canaán, la tierra prometida. Ahí ya llegan las 12 tribus como una confederación. Entonces la tribu de Judá es la que va a producir a David y a Salomón. Después de Salomón ellos ya no aceptan otro descendiente de la tribu de Judá. Se produce una división. Ya el reino unificado solamente duró el tiempo de Saúl, David y Salomón. Después de Salomón el reino ya no se va a unificar. Se va a dividir en la tribu de Israel, que era la que había venido de Jacob y sus hermanos, y la tribu de Judá. Las 10 tribus que conforman la de Israel van a ser, pronto ya los imperios se recuperan, esta etapa de esplendor y de florecimiento se va a ver de nuevo amenazada por los 2 imperios que siempre los amenazan a ellos. Entonces los asirios van a llegar sobre esas 10 tribus, sobre la parte de Israel, y se las van a llevar. Acuérdense que los asirios deportaban a la gente, se las llevan, los deportan, los hacen mezclarse con otra gente. Esas son las tribus perdidas. Muchas no regresarán, inclusive los pashtuns en Afganistán se reclaman herederos de las tribus perdidas de Israel, en el tiempo en que los asirios los llevaron hacia los rumbos de Mesopotamia y el Asia Central. Entonces llegan los asirios y se los llevan, y queda la de Judá. Las otras están dispersas por toda la deportación asiria. Ahora, los asirios deportan a la gente y traen otra gente y la ponen donde estaba esa para armar tropel. Sí, básicamente eso hacían los asirios, por eso los odiaban tanto. Entonces traen otro pueblo de lejos y lo ponen ahí donde estaban las 10 tribus. Ese pueblo son los samaritanos. Entonces los samaritanos vienen de otra parte. También participan de la fe judaica, pero tienen otros cultos y tienen otros centros, y por eso no va a haber muchas divergencias entre ellos, y ahí es donde vienen los samaritanos. Los samaritanos fueron un implante puesto por los asirios, traído de tierras lejanas, mientras se llevaron a todo el combo de las 10 tribus. 150 años después, van a llegar los babilonios, y se van a llevar a la tribu de Judá, que era la que estaba ahí, la única que había logrado permanecer en esa tierra y bajo ese templo. Se la llevan, destruyen el primer templo, el templo de Salomón lo destruyen. Se llevan a toda esta gente a un éxodo larguísimo, a una primera diáspora en la Babilonia. Y allá en la Babilonia van a permanecer en condiciones muy difíciles, hasta el tiempo en que Darío de Persia invada la Babilonia, libere al pueblo judío y le dé permiso de retornar de nuevo a Canaán, de reconstruir el templo, que es el segundo templo, y de poder volver a vivir en su tierra. Ese segundo templo va a permanecer allí hasta cuando se enfrenten a los romanos, que esa será, digamos, la última batalla antes de la gran diáspora. Pero hay una primera diáspora que es esta de la Babilonia, y ellos van a llegar inclusive hasta Hispania, hasta la península ibérica. Ahí, por todas partes van a llegar en este primer éxodo, y ellos se dan cuenta, por la política de la deportación que tienen los asirios, y por la deportación que les han hecho los babilonios, y la destrucción del templo, que si ellos se mezclan con otros pueblos, que se olvidan sus ritos, que se olvidan sus costumbres, desaparecen como pueblo. Entonces ahí es cuando ellos entran en una, digamos, empiezan a tener la constante histórica de no mezclarse, de no casarse con gente de otra religión, porque la religión judaica va por la vía de la madre, y de no olvidar sus costumbres. Van a tener que llevar el pueblo en su corazón
su tierra en su corazón, porque van a estar privados de ella durante mucho tiempo, y de ahí en adelante los exilios los asolarán una y otra vez a lo largo de la historia, y después el exilio más largo será en Occidente. Pero en este momento, al estar en Babilonia, se hacen perfectamente conscientes de la importancia de mantener estrictamente todos los ritos de su fe, de obedecer cada una de las fiestas, de celebrar el Hanukkah, de celebrar el Rosh Hashanah, de celebrar todo eso, porque eso los hace a ellos una nación, porque la fe y el pacto con Yahvé es lo que sella su condición de existencia sobre la tierra. Entonces viene toda la época de Babilonia, y solamente hasta cuando Ciro suba, porque es que después, acuérdense que el imperio persa termina unificando toda la antigüedad. Entonces los persas, que están casi en el extremo de nuestra mirada al mapa, porque estábamos viendo lo que era Canaán, estábamos viendo lo que era la Arabia, estábamos viendo lo que era Egipto, Nubia, y Somalia, y Etiopía, y Eritrea, que es lo que hemos visto hoy, y por el otro lado, en el límite de Mesopotamia, en la parte norte del límite de Mesopotamia, empiezan las mesetas de Irán, y ahí es cuando se van a unificar unos pueblos que serán los persas, que tienen, los persas como los griegos los nombraron, pero ellos tienen muchos nombres, son medas, son partos, son parsúas, son aqueménidas, son sasánidas, son los mismos persas hoy llamados iraníes, y desde entonces llamados iraníes. Entonces cuando viene toda la grandeza de Jerjes, de Ciro y todo eso, Ciro le permite, ellos también, los persas, también son monoteístas porque ellos creen en Ahura Mazda y creen en Zoroastro. Entonces ahí viene otra rama monoteísta. Entonces el monoteísmo como concepto se va a formar en el Medio Oriente entre todos estos cruces de Zoroastro, con Yahvé, con Alá, todos estos pueblos van a crear, y después de ahí sale el cristianismo y de ahí sale el islam, pero el monoteísmo surge ante el mundo en esta zona. Entonces los persas, que también son monoteístas, les van a permitir a ellos regresar, reconstruir el templo y tener otro periodo de vida, pero los que van a regresar son la tribu de Judá. Las 10 tribus de Israel quedaron totalmente perdidas después de la deportación a Siria y no se sabe de ellas. Muchos pueblos reivindican una pertenencia histórica a estas 10 tribus perdidas, y la tribu de Judá, siendo la única que va a sobrevivir a las deportaciones, va a mantener su unidad espiritual como su más preciado patrimonio. Entonces, esta tribu de Judá se va a tener que enfrentar a diferentes dominaciones. Entonces después llegaron en tiempos de los persas, pues por supuesto hay guerras contra los griegos, y cuando los griegos intentan imponer sus costumbres sobre el pueblo hebreo, sobre Judá, ahí es cuando estalla la rebelión de los macabeos, porque ellos no van a permitir, digamos, de ahí en adelante ellos no van a permitir que nadie imponga costumbres o fe alguna sobre ellos, porque si lo permitieran desaparecerían. Hay siempre dos tendencias, una tendencia cosmopolita, que es la que se relaciona con los demás pueblos, y otra tendencia que es la que se cierra en torno a sus costumbres para poder sobrevivir. Entonces ellos van a pasarla bien durante el tiempo de los persas, van a tener problemas con los griegos porque los griegos van a tratar de imponer sus costumbres porque ellos helenizaban a todo el mundo, y a los judíos no los van a poder helenizar. Entonces se les llama tanto porque son de tantos nombres, porque son hebreos por Abraham, porque son israelitas por el reino de Jacobo y de Israel y las 10 tribus, porque son judíos por el reino de Judá. Por eso se les llama de muchas maneras, pero es el pueblo de Yahvé. Entonces este pueblo de Yahvé después va a convivir con los griegos. Cuando los griegos intentan helenizarlos, ellos no lo permitirán y van a tener la rebelión macabea, y luego Grecia va a formar parte de Roma. Persia estará siempre en los límites con Roma, y en el momento en que los romanos empiecen a mandar sobre la zona de Canaán, ahí sí vamos a tener verdaderos problemas, porque los romanos van a exigir como condición para ser provincia del imperio que